Shalom, shalom, estimada Iglesia en línea, UNBJ Prédicas Directas al Corazón, aquí en el canal de YouTube. Nos encontramos emitiendo desde la ciudad de Bogotá en este tiempo que el Padre Eterno nos permite volver con Ezequiel después de 8 años, en un tiempo donde Él nos habló a nuestros corazones que teníamos que venir a la ciudad de Bogotá a hacer rompimientos, hacer quebrantamiento de pactos que se hayan hecho en nuestra contra, eh, a declarar palabra, a restaurar. También el Padre Eterno restaura. Y bueno, nos encontramos entonces desde el hotel donde nos encontramos hospedados, ahí pueden ver a fondo, y, y estamos muy felices de que el Padre Eterno nos permita haber llegado hasta aquí para poder compartir con todos ustedes la palabra de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de cómo quebrantar, anular decretos de maldición, cómo romper los digamos, eh, decretos que nos hayan declarado en maldición, porque ustedes saben que el enemigo no bendice, sino que el enemigo maldice a las personas. Entonces hoy vamos a hablar acerca de cómo romper esos decretos de maldición y cómo establecer bendiciones, eh, revertir las maldiciones en bendiciones y también restaurar, porque el Eterno no solamente sana, libera, sino que también restaura, y por eso nos ha permitido después de tanto tiempo volver a la ciudad de Bogotá de visita para poder hacer esos eh, rompimientos, establecer las nuevas bendiciones con mi hijo Ezequiel. Nos encontramos también con personas aquí alrededor, por si escuchas algún ruidito, estamos en el hotel en este momento emitiendo. Así que bueno, ya sabes que en un hotel hay muchísimas personas alrededor de nosotros. Y bueno, vamos a orar. Padre eterno, yo te doy gracias por todo lo que estás haciendo, muchas gracias por todo lo que harás, gracias porque grandes son tus misericordias y para siempre. Gracias Padre eterno porque nos has permitido llegar hasta este lugar para poder declarar la palabra profética. Quiero mostrarle a la audiencia, Padre eterno, eh, este ambiente, esta atmósfera, para que ellos también tengan una claridad de dónde estamos emitiendo este tiempo de prédica de la palabra de Dios. Hoy va a ser una ministración, así que todos muy atentos. Padre eterno, muchas gracias. Gracias porque hasta aquí nos has traído en el día de hoy. Gracias por todo lo que estás haciendo y todo lo que harás. Bendito seas 3 veces santo. Padre eterno, en esta hora te pido que me des sabiduría, ciencia, conocimiento, revelación, poder, inteligencia divina, denuedo, autoridad, para que sea yo hablando conforme dice tu palabra y no como yo pienso u opino. En esta hora ato el hombre fuerte, lo enmudezco, lo ato de pies y cabeza, lo declaro sin poder, anulado todos sus decretos y palabras que haya hecho contra mi vida, contra mi hijo, contra mi familia, contra mis hijos. Todo decreto, todo pacto queda anulado y queda cancelado en el nombre poderoso de Jesucristo. Limpiamos estas atmósferas, este lugar donde nos has permitido llegar, que sea tu preciosa sangre lavando todos y cada uno de los elementos que están aquí. Me cubro con tu sangre poderosa de la cabeza a los pies y me declaro libre en espíritu, alma y cuerpo. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, y muchas gracias, dulce Espíritu Santo. Amén. Bueno, en esta hora también, Padre Santo, antes de comenzar a ministrar, te pido perdón si te he ofendido con palabras, con pensamientos y con obras. Lávame, límpiame, libérame, restáurame, cámbiame, transfórmame, revélate en mi vida en sueños. Y también te pido por la paz de Colombia para que se establezca el gobierno que sea el tuyo y no el que el enemigo quiere establecer. También pido por la paz de Israel, sea la paz en Jerusalén. Y gracias Padre Eterno, y gracias Hijo, y gracias Espíritu Santo por todo lo que has hecho hasta el día de hoy. Amén. Bueno, entonces ahora sí. Vamos a tener entonces varias citas bíblicas y vamos a comenzar con Colosenses capítulo 2:13, que va a ser nuestro texto bíblico donde nosotros vamos a centrar esta enseñanza del día de hoy. ¿Qué significa un decreto? Cuando nosotros hablamos de la palabra decreto, estamos hablando de algo que se declaró, algo que se dijo, algo que es una declaración legal, algo que eh,
se pronunció, sea en voz alta o en voz baja, o frente a un público, o en un lugar lejano, o en un lugar, digamos, en una iglesia o en una familia. Un decreto es algo que se declaró, que se dijo, que se promulgó, que se lanzó, pero con una intención. Por eso hay decretos de bendición y decretos de maldición, y la Biblia nos habla muchísimo de que hubieron decretos de bendición. Deuteronomio capítulo 28 nos habla de que hubieron momentos de bendición y hubieron momentos de maldición, de acuerdo a la palabra declarada. Y, y bueno, como les mostré, estoy aquí al lado de una ventana recibiendo eh, esta luz natural, pero estoy mirando directamente al cielo. Entonces, si me ven que miro mucho hacia allá es porque tengo esa ventana que les acabo de mostrar con la vista hacia el cielo. Entonces, bueno, vamos a ver que estos decretos los han hecho personas de autoridad, amigos, enemigos, padres, profesores, pastores. Hay muchas personas que nos han declarado desde que nacemos, inclusive antes de que vamos a nacer en el vientre, nos pueden haber declarado cosas. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando una mujer está embarazada no debe dejar tocar su vientre de cualquier persona, porque esa persona a través de la mano establece cosas en ese bebé que va a nacer, que se está gestando ahí adentro. Entonces hay personas que han declarado maldiciones inclusive desde el vientre, o la misma mamá que no quería tener a los hijos los declara en el vientre maldecidos. Y cuando nace el doctor, el médico, la médica que recibe al bebé, al feto ya que nació, le declara, le puede declarar desde el mismo momento que lo recibe, que nace, le declara. De hecho, se han dicho y se han hecho estudios que en los hospitales hay muchos médicos y médicas que son satanistas, que ellos les trabajan al reino de las tinieblas, a las enfermeras. Y por eso es que en los hospitales pasan tantas cosas, porque ellos están en una posición de autoridad, porque son autoridad sobre la salud de una persona, una enfermera, un médico, una partera, un cirujano, tiene autoridad en ese momento sobre ese cuerpo que está operando o que está interviniendo. Entonces, muchas veces nosotros cuando vamos a hablar de estos temas, porque ustedes, como se los había dicho, el año pasado el Eterno nos viene trayendo como en una dimensión de rompimiento y de subir autoridad en el ministerio y de declarar palabra más profunda, más profética y palabra de más rompimiento, como esta. Esta va a ser una administración y, y por eso quiero ir esperando que el Eterno ponga esa palabra para poderla ministrar. Entonces voy con la introducción. ¿Sabías que el enemigo ha declarado malas cosas sobre nuestra vida? El enemigo no quería que naciera Jesús. Persiguió a María antes de que naciera Jesús. A Moisés también en esa temporada los niños fueron perseguidos para matarlos. O sea, el enemigo no quiere que nazcan los propósitos, no quiere que nazcan se llaman los, permítame acá, el enemigo no quiere que nazcan los bebés o las niñas o los niños que tienen llamado de parte de Dios o que van a ser profetas, pastores, maestros, evangelistas o que van a ser apóstoles. Recuerden que el enemigo no quiere que el ser humano sirva al Eterno, sino que el enemigo quiere que el ser humano le sirva a él, al derrotado. Entonces, bueno, así como vemos con esta gloriosa vista de fondo, que es este hotel maravilloso, yo quiero decirles que he tenido en mi corazón ministrar esta palabra y el Eterno nos habló de venir a la ciudad de Bogotá, porque estamos emitiendo desde la ciudad de Bogotá,
después de 8 años, como ya lo mencioné, porque Él puso en mi corazón que era necesario que viniéramos con Ezequiel a hacer rompimientos, a hacer decretos nuevos, a establecer bendiciones, porque nos han declarado muchas maldiciones, decretos contrarios, nos han declarado ruina, nos han declarado demasiadas cosas. No estoy hablando solo de mí, sino el enemigo le declara al ser humano todo eso. Y mayormente cuando somos hijos del Eterno y le servimos, nos declara más. ¿A través de quién? De las personas. Entonces, ya veníamos, como se los hablé, en un proceso largo, 8 años, eh, limpiándonos como el agua que tiene que pasar por diferentes fases para irse limpiando. Así Ezequiel y yo hemos venido en ese proceso de limpiamiento o de purificación para poder estar aquí en esta ciudad y sentir lo que yo siento en este momento, que es paz. Porque personas que de pronto piensan que, ay, y Pati va a ir a Bogotá es a pelear o a enfrentarse. No es necesario porque ustedes saben que el Eterno dice, yo peleo por ti. Entonces, veníamos orando por el viaje y el Eterno nos puso paz, que ustedes saben que cuando algo es del Eterno trae mucha paz. Entonces nos puso paz durante todo el proceso de espera del viaje y hubo constantemente paz, paz, y yo dije, bueno, si siento esta paz es porque es tu presencia que me está diciendo que todo va a estar bien. Y bueno, gracias al Eterno, aquí nos encontramos, bendecimos la ciudad como siempre, ustedes saben que es una de mis ciudades favoritas, Bogotá, porque aquí aprendí mucho, aquí fue como una gran universidad ministerial, aquí fue donde el Eterno me permitió tener mi iglesia, y que naciera Ezequiel y bueno, y de tener muchísimos momentos felices. Entonces es una ciudad de bendición. Eh, y vamos a iniciar ya con el tema. De parte del Padre ya siento que Él va a comenzar a ministrar. Y vamos entonces con el punto número 1 de, de esta predicación, que no es tanto una predicación, sino una ministración de liberación, porque vamos a ministrar liberación. Bueno, en primer lugar, Dios declaró sobre Adán y Eva, sobre el diablo y sobre la tierra, unas maldiciones. Inicialmente, cuando Dios creó al ser humano, le declaró bendiciones, pero cuando el ser humano tomó la decisión de desobedecer, inmediatamente vino un decreto contrario, la maldición. Como se los había dicho en una prédica pasada, cuando nosotros decimos una bendición es una cosa buena, cuando decimos una maldición es una cosa mala. Entonces, en estas bendiciones que el Eterno había declarado sobre la tierra, lo dijo, todo lo que he creado es bueno, todo lo que hice es bonito, todo lo que hice es excelente, la tierra fue bendita. Cuando creó al ser humano, la mujer fue lo último que el Eterno creó. Nosotras somos llamadas el sello de la perfección, porque sobre nosotras reposa promesas. La mujer tiene promesas de liberación y la mujer tiene promesas de restauración. Entonces, eh, el Eterno me puso que yo eh, declarara esta palabra a favor de mi hijo Ezequiel, a favor mía, porque se habían arrumado los decretos contra nosotros de maldición. Y ustedes saben que eso no tiene poder en el Eterno, pero nosotros, como tenemos poder en la palabra, podemos volver a declarar algo nuevo y se cumple. Entonces, en Nehemías también vamos a ver varias cosas que pasaron ahí, pero entonces el texto bíblico Colosenses capítulo 2:13 va a ser la base con la cual vamos a arrancar esta palabra. Entonces Dios declaró en Génesis capítulo 3, 14 al 19, como me encuentro lejos de mi iglesia de UNBJ, donde están las Biblias y demás, entonces ustedes van leyendo las citas bíblicas que yo les voy dando. Colosenses capítulo 2, 13, vayamos también a Génesis capítulo 3, 14 y 19, donde Dios declara la bendición sobre la tierra, sobre Adán, Eva, los bendijo, dice la palabra de Dios que Dios los bendijo, o sea, que dijo cosas buenas de ellos,
En pocas palabras les dijo, ustedes gobiernen, ustedes sean felices, ustedes fructifíquense, tengan hijos, gobiernen, administren esta tierra que les doy. Los bendijo, dijo cosas buenas de Adán y Eva y les dio administración de todo lo que ellos tenían en ese momento, que era la tierra, el huerto con todo lo que el Eterno había creado, los animales y demás. Entonces, cuando ya hubo la maldición por la desobediencia de Adán y Eva, ya hubo otro decreto contrario, es decir, la maldición, que fue cuando el Eterno maldijo a Adán, maldijo a Eva, maldijo la serpiente y maldijo la tierra. Entonces, nosotros podemos hacer que sobre nuestras vidas vengan decretos de maldición. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces podemos atraer bendiciones y podemos atraer maldiciones. ¿De acuerdo a qué? A la obediencia. Entonces, el Eterno, al ver que la tierra se había contaminado con la desobediencia, ¿qué hizo el Eterno? Declaró entonces que de ahí en adelante Adán y Eva y el diablo y la tierra tendrían unas consecuencias por sus acciones. Bueno, también el orden divino se rompió. El ser humano inició una nueva historia, el ser humano inició una nueva forma de vida sin el Eterno, el ser humano se apartó, se hizo como hacia un ladito del Eterno, hágase de cuenta como cuando el hijo pródigo se fue, dejó a su papá, no le importó cómo se sentía el papá, él se fue. Asimismo, se fue Adán y Eva del huerto, los echaron, los expulsaron por su desobediencia, ya no eran administradores, ya no podían disfrutar de esa tierra, ya no podían eh, labrar el huerto, ya no podían vivir de las bendiciones del Eterno. Les tocó salir a crear su propia vida y su propia experiencia sin Dios, ¿sí? Con Caín y con Abel que luego nacieron. Entonces la tierra fue también maldecida porque la tierra se cerró y ya los frutos no brotaban así espontáneamente, sino que el ser humano, ya el hombre como tal, tenía que abrir la tierra con elementos, palas, palustres, como se dice, con elementos y abrir la tierra para sacar los productos que ya no salían solos, sino que ya había que buscarlos dentro de la tierra. Por eso el Eterno le dijo a Adán que con el duro esfuerzo de su frente, o sea, con el sudor y con el cansancio, él iba a obtener la comida de ahí en adelante. A Eva le dijo, darás a luz de manera dolorosa, porque el parto no era con dolor, como los animales que ellos tienen sus crías sin dolor. Nosotras, las mujeres, íbamos a tener nuestros hijos sin dolor, o sea, espontáneamente iban a salir de nuestro cuerpo, pero sin dolor. El dolor vino para recordarle a la mujer la desobediencia de Adán y de Eva. Entonces, bueno, el diablo fue declarado derrotado, el diablo fue declarado un ser que estaría en el piso arrastrándose, comiendo el polvo simboliza el pecado y la desobediencia del ser humano. La serpiente se alimenta, o sea, el diablo se alimenta de la desobediencia del ser humano. Eso es lo que a él lo vuelve gordo. Entonces, se rompió la historia del ser humano, el antes con Dios, el después sin Dios, y de ahí comenzó entonces la nueva historia del ser humano aquí en la tierra. En Génesis capítulo 6, 5 al 6, Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, habla sobre el primer diluvio de la tierra por otra desobediencia que vino por medio del ser humano. El ser humano comenzó a pecar y Dios también declaró otro juicio sobre la tierra, que entonces el agua tapara todo, que todo quedara sumergido bajo el agua. Por eso han encontrado riquezas debajo de las aguas, porque debajo del agua hay otro mundo, lo que fue la creación primera, está sumergida. Entonces el diluvio fue otro decreto, porque el Eterno así como te da,
en bendiciones también te da y te puede maldecir, porque lo dice Deuteronomio 28. Bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia, porque la gente solamente quiere bendiciones, pero no maldiciones, así desobedezca. Y el Eterno es juez, es justo, Él es abogado, Él es defensor, Él conoce las leyes del cielo y de la tierra y Él no es injusto. Entonces, si una persona actúa mal, ¿cómo le va a venir una bendición? No sería justo. Así que el diluvio fue otro juicio, porque el agua es lo que purifica, el fuego es lo que quema la inmundicia. Entonces, cuando hay un juicio con agua, significa que era necesario limpiarse de esa impureza, de limpiar, o sea, limpiar toda esa historia. Cuando ya es como Sodoma y Gomorra que fue quemada, es para que desaparezca la evidencia, como que todo lo que pasó ahí quede totalmente quemado, porque el fuego limpia, pero perdón, el agua limpia, pero el fuego purifica. Son dos cosas diferentes. En segundo lugar, las bendiciones y decretos de los padres también son de bendición o de maldición. En Joel capítulo 2, 25, la palabra de Dios promete que Él nos devolverá la paz, la sanidad, las finanzas, lo que nos han robado nos lo volverá a entregar. Es decir, que cuando nos han quitado cosas que muchas veces nosotros pensamos, ay, esa persona se quedó con estas cosas mías, el Eterno promete que Él nos las vuelve a dar, pero 7 veces mayor, como cuando Job perdió todo, pero dice la palabra que el Eterno le restauró 2 veces más mejores cosas, porque el Eterno no es malo, él es justo, Él sabe que si una persona, alguien le quita algo, el Eterno vuelve y le da eso, pero mejor. Yo lo creo, yo lo he visto en mi propia vida. Entonces las bendiciones y los decretos de los padres, por ejemplo, cuando un padre bendice al hijo desde el vientre, nace bendecido. Cuando la mamá bendice a su hijo desde el vientre, sale bendecido. Pero si el papá y la mamá los maldicen a los bebés desde el vientre, salen maldecidos. Que eso es lo que no hemos entendido. Cuando un papá se enoja con un hijo, con una hija, en medio de la ira, en medio del enojo, le puede declarar una cosa contraria que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá son la segunda autoridad después de Dios más importante en la tierra. Lo que declare un papá, lo que declare una mamá sobre un hijo, sobre una hija, se va a cumplir. Permítame acá, yo voy a traer algo de tomar que no traje para refrescar. Entonces seguimos con los decretos del papá, de la mamá. Aquí ya traje algo para tomarme. Entonces, las bendiciones y los decretos de los padres, cuando un papá declara salud, le llega esa salud, las finanzas, el amor, la prosperidad, la victoria, la excelencia, todo lo que un papá y una mamá declaren sobre sus hijos se cumple, sea bueno o sea malo. Por eso cuando estamos enojados o nos hemos enojado con nuestros hijos, lo mejor es no declarar nada en ese mismo momento que sentimos enojo, porque van a salir palabras que van a lastimar el corazón de nuestros hijos para siempre, porque los hijos no olvidan los decretos buenos o malos de un papá o una mamá, y unas veces nosotros hemos declarado cosas buenas y otras veces cosas malas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tener cuidado cuando vamos a decir algo, porque la palabra sale con poder y se cumple, y la palabra sale y queda en el aire, que es lo que llamamos actas y decretos. Las actas son como unos papeles, como cuando uno dice el acta de matrimonio, el acta de nacimiento, es un registro, es un documento legal. Y los decretos son unas cosas declaradas, como cuando, por ejemplo, un hombre tiene mala fama, se le declaró esa mala fama. ¿Por qué? Porque él se la ganó. Una mujer tiene mala fama porque se ganó esa mala fama. Entonces, eso se llaman decretos. O cuando, por ejemplo, una mujer le declara cosas malas a su esposo o un hombre le declara malas cosas a su esposa, son decretos de maldición. Pero cuando se declara al contrario bendición, también todo eso se cumple. Entonces tengamos en cuenta esa parte. Los decretos de bendición.
cuando el Eterno nos dice que nos devolverá todo lo que el enemigo nos ha quitado, sean cosas materiales o cosas espirituales, cuando han manchado nuestros nombres, porque ustedes saben que el enemigo quiere destruir la creación que somos nosotros. Al enemigo no le gusta que estemos sanos, que tengamos un llamado, que sirvamos al Eterno, que seamos felices. A él le incomoda que una persona sea feliz y por eso hace tanto esfuerzo para que seamos infelices, o para que no logremos los proyectos, las metas, los planes divinos, lo que Dios declaró, la agenda que el Eterno escribió para ti, para mí. Entonces, en Génesis 27 vemos la historia de Esaú y de Jacob, donde se declaró una bendición para un hijo y otra bendición para el otro hijo. Jacob tomó el lugar de su hermano Esaú, recibió la mejor bendición y Esaú recibió otro tipo de decreto que era que iba a servir a su hermano Jacob, o sea que iba a ser, como en pocas palabras, el servidor de su hermano. Fue un decreto que hizo el papá sobre Jacob y sobre Esaú, así haya sido un engaño, y eso se estableció así, porque recuerden que cuando un papá coloca la mano sobre la cabeza de un hijo, le está declarando bendiciones o maldiciones. Yo a mis hijos les declaro bendiciones, pero toco sus cabezas porque yo sé que a través de la cabeza, que es esta la parte donde constantemente se están gestando pensamientos de Dios o del diablo, aquí es donde llega la revelación en la mente, es la torre de control del ser humano, y no solamente nosotros tenemos que poner nuestras manos sobre nuestra cabeza y también declararnos bendiciones, sino que también tenemos que ponerle las manos en la cabeza a nuestros hijos y también declararles a ellos bendiciones. Entonces, vemos que este papá, por un engaño, declaró al hijo menor la bendición que era para el mayor. Eso fue una trampa, pero quedó establecido así porque así quedó la bendición, así haya sido por medio de una trampa. ¿Por qué? Porque yo le expliqué en una prédica pasada, realmente el que nació primero, el que sacó la mano primero fue Jacob, o sea, el que primero nació porque sacó la manito fue Jacob, pero volvió y metió la mano y entonces salió Esaú. Entonces por eso la mamá siempre luchó para que Jacob fuera el primogénito. No era un engaño realmente, sino que la mamá lo que estaba haciendo era hacer valer el derecho de que su primogénito era realmente Jacob, no Esaú. Entonces eso es algo que la gente no entiende. En ese caso no sería propiamente como un engaño como tal de que Jacob engañó a su papá, sino que era un derecho legal realmente, si lo vemos desde el punto de vista como lo veía la mamá. La mamá lo veía como que él era el que había nacido primero. Ustedes saben que nosotras las madres defendemos a nuestros hijos. Entonces, bueno. En tercer lugar, decretos para anular autoridades espirituales, que pueden ser los pastores, brujos, profesores, papá, mamá, personas en autoridad. El presidente puede declarar maldición sobre el país o bendición, porque también es una autoridad. Un profesor le puede declarar a un alumno o una alumna que es bruto o que no entiende o que es tonto, y eso también se cumple. Entonces, cuando nosotros vemos que se habla mucho sobre las declaraciones que hizo Balaán y Balac, recuerden que Balaán estaba declarando en Números 22, ahí está toda la historia. Entonces, Balaán y Balac quería que Balaán, que era un profeta, declarara en contra del pueblo de Dios. Es que Balaán era un profeta antes de Dios, pero se torció, como nos podemos torcer tú o yo en cualquier momento, y comenzó fue a declararle cosas contrarias a las personas. O sea que ahí es donde nosotros decimos la persona hace brujería, que es hacer declaraciones, decretos, actas,
hacer conjuros, hacer lanzamiento de palabras de maldición sobre alguien. Y si la persona no es de Dios, no es un hijo, una hija de Dios, todo eso le cae. Pero si es un hijo o una hija de Dios, aunque el enemigo nos declare derrota, ruina, pobreza, enfermedad, lo que sea, no se cumple. Entonces, en este caso, cuando nosotros vemos que Balaán fue pagado para que maldijera al pueblo de Israel, Balaán le dijo a Balac, es que yo no lo puedo maldecir porque Dios me está diciendo, como él era profeta, que es un profeta el que recibe palabra de Dios, de revelación, palabra para la persona decir de parte de Dios, es un emisor. Es un emisor como hágase de cuenta lo que tiene el presidente tiene un emisor, un secretario, un representante, un asistente, el vicepresidente, la vicepresidente que habla por él cuando él no puede. Entonces el Eterno también tiene sus profetas que pueden ser hombres profetas o profetizas que son mujeres. Y esas mujeres profetas o profetizas y esos hombres que también hablan de parte de Dios, el Eterno es el que le llena la boca y le dice, dilo ya. Y como Dios lo dijo, a nosotros lo tenemos que decir a la gente, sin añadirle y sin quitarle. Entonces, cuando nosotros vemos que el profeta Balaán le dijo a Balac, no, no puedo hacer eso. Dios me está diciendo que lo bendiga. Balac le dijo, te voy a pagar más, te voy a dar más dinero para que los maldigas. ¿Y por qué usó a ese Balaán? Porque sabía que él tenía palabra para proferir, para declarar, para decretar, para decir, para soltar. Como profeta que era antes de Dios, tenía autoridad, porque un profeta tiene autoridad. Cuando Dios usa a una mujer o a un hombre, le da autoridad. No es lo mismo autoritarismo, no es lo mismo el abuso de la autoridad, no es lo mismo la imposición a la fuerza. Eso no es autoridad, eso es eh, la antítesis de la autoridad, es lo contrario, no es autoridad, es falsa autoridad, es falso poder, ¿sí? Pero cuando Dios le da autoridad a una persona, como se la dio a Moisés para hacer los milagros, como se la dio a todos los que reinaron, a Elías, para declarar sobre el cielo y sobre la tierra, como se la dio también a todos estos profetas como Ezequiel, profetas grandes, ¿sí? Profetas grandes que fueron fantásticos en la Biblia, y, y el Eterno les ponía esa fuerza. Yo siento una fuerza cuando estoy predicando, y hay momentos en que siento más, que es cuando digo ciertas cosas que son muy fuertes, que otra persona sin la autoridad ni el poder de Dios no pudiera decir. Pero yo hay momentos en que suelto así la palabra porque es Dios, el Eterno es el que me da como esa fuerza para que yo diga ciertas cosas en ciertos momentos. Entonces, cuando nosotros vemos que, por ejemplo, una persona que antes le trabajó al reino de Dios se voltea al reino de las tinieblas, esa persona ya tenía un poder y una autoridad de parte de Dios, pero ya la comienza a usar para el enemigo. Todos esos brujos, todos esos espiritistas, todos esos chamanes, todos esos adivinadores, todos esos santeros, todos ellos en alguna forma tenían un poder porque Dios a cada persona le da un poder antes de nacer. Dones y talentos. Dones son regalos de Dios, talentos son habilidades para poder trabajar aquí en la tierra. Y el niño o la niña nace con todo ese poder y con toda esa autoridad y Dios no se la quita, se las deja, pero lo pueden usar para bien o para mal, porque ahí recuerden, obra el libre albedrío, que es cuando uno toma la decisión de servir o no servir al Eterno. Entonces Balaán se había volteado al otro bando contrario con el enemigo y por eso Balac lo buscó para que fuera con ese poder que él tenía para declarar, fuera a maldecir al pueblo de Israel desde una montaña alta, porque ustedes saben que el enemigo nos vigila desde lo alto, balcones, pisos más arriba, desde lugares altos para vigilarnos abajo. Por eso existen antenas. Las antenas emiten y así como un
profeta emite, como una profetisa emite de parte de Dios, el enemigo también tiene personas que emiten señales o palabras del enemigo. Entonces, en este caso, cuando vimos que este Balaán no pudo maldecir al pueblo de Israel, sino que de su boca salieron solo bendiciones para el pueblo de Israel. Y Balac le dijo, pero ¿por qué los bendijiste si te dije que los maldijera? Y Balaam le dijo, no puedo. Dios me dice que solamente salen de mi boca bendiciones, porque Él es el que controla esta área de nosotros. Yo no pudiera decir todo lo que quiero si Él no me da la palabra, ¿sí? Entonces, también ahí vemos un decreto, en este caso, los brujos. ¿Qué hacen los brujos? ¿Qué hacen las brujas realmente? Lo que hacen es balbucear, lo que hacen es declarar palabra contraria, lo que hacen es eh, decir cosas malas sobre nosotros. Eso es lo que hace un brujo, una bruja, declararnos cosas y hacernos cosas malas. La herramienta en la mano, los muñecos, las hierbas que ellos utilizan, las velas, todo eso lo cogen con la mano. Esta mano es una herramienta y ellos utilizan la herramienta para hacer maldiciones a la gente y utilizan esta otra herramienta que es la boca para declarar maldiciones sobre las personas y utilizan la otra herramienta que son las piernas y los pies para ir a declarar y hacer cosas malas a otros lugares. Entonces utilizan el templo del Espíritu Santo que es el cuerpo. Así que cuando nosotros hablamos de que los brujos nos declaran, la Biblia dice que no hay conjuro, maldición, decreto, eh, brujería que pueda contra el pueblo de Dios. Cuando el Eterno dice que el brujo ni el hechicero puede contra el pueblo de Dios es porque nada de lo que ellos nos hagan o nos digan nos afecta. Ni nos afecta por dentro ni nos afecta por fuera. La Biblia lo promete. Dice que no afecta, que no llega a nosotros. Hágase de cuenta, como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, la armadura de Dios. En la armadura de Dios que vemos que ellos tenían unos elementos espirituales que son el yelmo para proteger la mente. Tienen también el escudo, aquí esta parte, la coraza, para proteger toda la parte del alma, la mente, la voluntad y las emociones. Tienen el cinto de la verdad para proteger toda la cintura, con un cinturón para proteger toda la parte sexual y también para mantenernos firmes declarando la palabra de Dios. El calzado para ponernos un calzado nuevo para ir a predicar la palabra de Dios. El calzado nuevo es que como las sandalias espirituales. Y la Biblia dice que tenemos también una espada de doble filo, que es la palabra que condena pero salva, que es la misma palabra que yo te predico a ti y me predico a mí, que es la misma Biblia que con la Biblia nos salvamos o nos condenamos de acuerdo a las decisiones que tomemos. Y también dice que el escudo de la fe es como háganse de cuenta como el escudo que usan los guerreros para protegernos contra todos los decretos que nos hacen. Entonces el escudo de la fe es la declaratoria de que somos hijos de Dios y que Él promete, el Eterno promete que ni el brujo, ni el hechicero, ni el mago, ni la persona que nos declaró maldiciones, ni nada de lo que nos hayan dicho contrario se cumple en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque él es el que tiene gobierno sobre nuestras vidas, no el enemigo. El enemigo no es nuestro dueño, es el Eterno. Entonces, con esa ya claridad en esa área, podemos nosotros seguir hacia adelante, no importando si pueden venir 30 brujos detrás de nosotros declarándonos y se cansa, como pasó con los altares de Elías. Los brujos hicieron sus altares y Elías hizo un solo altar. Los brujos se cansaron día y noche, declararon, no pasó nada. Pero Elías declaró una sola palabra y ocurrió un gran
testimonio visible ante todo. Léanse la historia de los altares, la historia de Elías, cómo él derribó 450 brujos, que también se les dice profetas falsos, o sea, personas que se hacen declaratorias, lo que hacía Balaán, que era un profeta de Dios y se volvió malo, entonces ya le trabajaba al bando del enemigo, porque ustedes saben que hay dos reinos, el de las tinieblas arriba, de las tinieblas abajo, el de la luz eterna arriba, que es la santidad absoluta del Eterno. Entonces, Balaam se fue hacia abajo a las tinieblas y el Eterno, así como utiliza bocas para dar una palabra de bendición, también puede utilizar como el profeta Natán, que le habló a David y le declaró que por sus acciones vendrían unas consecuencias, como le pasó a Saúl con Samuel. Samuel también le declaró a Saúl maldiciones por todo lo malo que había hecho. Entonces vienen maldiciones y vienen bendiciones también. Bueno, estoy recibiendo acá la atmósfera, estoy fluyendo como el Espíritu Santo me hable. Por eso si ustedes ven que estoy aquí fluyendo es porque estoy haciendo rompimientos en esta ciudad de Bogotá y estoy fluyendo precisamente con este tema sobre los decretos, porque aquí se han establecido cosas contrarias contra nosotros y en esta misma obra van a quedar derribadas en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, porque establezco en el nombre de Jesucristo que se abren los cielos a favor de Ezequiel, a favor mío, se abren todas las posibilidades, las bendiciones, se abre el cielo y atmosférico y espiritual a favor de nosotros con Ezequiel, y declaro que toda palabra que hayan declarado sobre nosotros, sobre nuestra salud, sobre nuestras finanzas, sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, todo lo que nos hayan declarado en contra, queda anulado en esta ciudad y en la ciudad donde nosotros nos movemos. Si también han ido a declararnos cosas contrarias de aquí hacia allá, quedan anuladas también en esa ciudad y no tienen poder ni en esta ciudad de Bogotá ni en ninguna ciudad donde nosotros estemos con Ezequiel, porque le queda prohibido al reino de las tinieblas hacer atmósferas contrarias contra nosotros, porque mayor es Jesucristo que vive dentro de nosotros que todo lo que está establecido en este mundo. Y hoy declaro que toda palabra que se haya declarado contra mi llamado, contra mi honor, contra mi buen nombre, contra mi salud, contra mis finanzas, contra mis hijos y contra mi familia y contra el ministerio UNBJ, predica directas al corazón, todo decreto contrario que me hayan hecho y hayan hecho contra Ezequiel Isaías no tiene poder, no tiene autoridad, porque yo ato y encadeno y enmudezco de manos, de pies, de boca a todo el que se quiera levantar contra mí, como dice la palabra de Dios. Yo ato y reprendo y echo fuera en el nombre del Señor Jesucristo todas esas maldiciones en esta ciudad de Bogotá y todas esas maldiciones en la ciudad de Medellín y a cualquier ciudad donde nosotros vayamos a predicar, a ministrar, donde tú nos lleves, allá seré bendita, como dice tu palabra, seré bendita en el campo y en la ciudad, seré bendita cuando salga, seré bendita cuando entro, serán benditos mis hijos y mi familia, y todo lo contrario y todas las personas que estén establecidas contrarias a Ezequiel, que estén contra Ezequiel, contra mi familia y contra mis hijos y contra mi llamado, esos decretos y esas personas hoy declaro que caen derribadas bajo mis pies y no tienen poder, no tienen autoridad, porque mayor es Jesucristo en nosotros que todo lo que está en el mundo, y la sangre poderosa de Cristo tiene poder para limpiar, para restaurar, para renovar, para establecer nuevos decretos de bendición sobre esta ciudad de Bogotá, porque Padre, tú me trajiste muchos años a esta ciudad a aprender, y pido perdón también si yo en esta ciudad he ofendido personas o se han sentido ofendidas por algo que yo haya dicho de alguna manera circunstancial.
También pido perdón a la iglesia restauradora de Portillo, iré por ti, porque fue la iglesia que tú me entregaste para que yo comenzara el llamado en esta ciudad de Medellín. Ya tú me habías dado el llamado muchos años antes, pero quisiste que yo tuviera un llamado aquí, presencial, en esta ciudad. Pido perdón a esa congregación anterior. Pido también perdón por la vida del papá de Ezequiel. Y Padre eterno, tú puedes hacer todas las cosas nuevas porque tú eres un Dios de restauración y de perdón y de liberación. Y Padre eterno, desde esta misma hora te pido que limpie los aires de la ciudad de Medellín, que se remueva y se corte y se cancele y todo eso que han establecido en esa ciudad también contra mí, contra Ezequiel o contra mi familia o contra mis hijos, todo eso cae por tierra en el nombre de Jesucristo y queda derribado y ya no tiene más poder ni tiene más autoridad de atormentarnos ni de seguir ahí establecido, porque en esta misma hora, como Elías destruyó los altares de los falsos profetas, yo destruyo los altares de todas las personas, de todo lo que nos hayan declarado, de todo lo que nos hayan hecho, de todo lo que nos hayan puesto, de todo lo que nos hayan hecho espiritual y físicamente. Hoy derribo todos esos altares de satanistas, de brujos, de hechiceros, de brujas, de espiritistas, de santeros. Quedan cortadas esas influencias en esta ciudad y en la ciudad de Medellín y a donde nosotros estemos con Ezequiel. Y Padre eterno, tú me decías, yo te traigo a esta ciudad a declarar palabra de bendición y a cortar los decretos que hay en contra de ustedes. Y gracias, Padre, porque permites que estas personas que están aquí conectadas entiendan que tenemos un poder en la palabra. Si un pastor declara una bendición sobre su congregación, llega la bendición. Si el pastor, permítame acá, si un pastor declara maldición contra la congregación, esa maldición se establece, porque ese pastor o esa pastora también tiene autoridad. Si Dios se la dio, porque si fue una persona que se metió al pastorado de manera autoritaria y sin que Dios le haya dado primeramente muchos años antes, como a José el soñador le dio sueños de que él sería gobernador. Si no has tenido esa revelación y eso no ha sido de Dios, estás utilizando un poder que se llama poderes falsos. Cuando un pastor es de parte de Dios, es como el buen pastor que habla el Salmo 23, Jesucristo es el único buen pastor. Pero en Ezequiel capítulo 34 y capítulo 37 habla sobre los malos gobernantes y los malos pastores, que son esas personas que no aman a Dios, pero que les gusta mucho el poder y que se meten al poder es para oprimir a los demás. Entonces, si un pastor o si una pastora o si un profeta, un apóstol, un evangelista, un maestro abusa de su poder, abusa de lo que el Eterno le dio, también el Eterno le puede quitar eso. Le puede quitar el reino, o sea, como a Saúl lo quitó el poder y se lo entregó a otra persona que si fuera apta. El Eterno lo puede hacer. Y por eso muchos pastores o pastoras que Dios llamó algún día se voltearon al bando contrario, y el Eterno que hizo, pues los quitó el poder, les quitó el llamado, les quitó lo que ellos tenían y se lo entregó a otra persona que sí tuviera un corazón de verdad dispuesto. Entonces el Eterno también te puede quitar, eh, te puede dejar de todas maneras despojarte de lo que algún día te dio. Él también lo puede hacer. Porque recuerden que Adán y Eva tenían la administración del huerto y el Eterno les quitó el huerto porque ellos hicieron una acción contraria a la voluntad de Dios. Entonces, es lo mismo. Si tú trabajas en una empresa y cometes un error o cometes una falta o cometes un ilícito, ¿qué hace el empresario, el dueño de la empresa? Te saca. Es lo mismo. Entonces, un pastor, una persona que esté en autoridad en el púlpito también le puede declarar a la gente maldiciones. Yo los he escuchado y ellos le declaran a la gente maldiciones cuando no diezman o les declara maldiciones a las personas cuando no ofrendan
o les declaran maldiciones a las personas cuando les da la gana y tienen oprimida a la congregación y la Biblia dice que esos pastores que se engordan a sí mismos, que se cuidan a sí mismos, que ellos se apacientan a sí mismos, o sea, que viven para sus propios egos y para sus propias bocas comer y vestirse en bien bonito a costillas de los demás, pero que al pueblo no los tenían bien apacentados ni bien alimentados con la palabra, sino que los golpeaban, los herían, los maltrataban y hacían mal uso del poder. Entonces, léanse Ezequiel capítulo 34 y capítulo 37. Y finalizo ya, recuerden números 22, la historia de Balaán y Balac, y cómo se anula un acta o un decreto, porque muchas personas dicen, no, si ya me declararon, ya me quedé así. No, tenemos poder y autoridad en el Eterno de volver a, eso se llama volver a decretar. Bueno, vamos a poner un ejemplo. El decreto de Susa cuando la reina Esther. Entonces, Amán, que declaró que todos los judíos murieran. Y que declaró el rey, el esposo de Esther, esa historia me gusta mucho, declaró que no murieran, sino que al contrario tuvieran una posición de más importancia. O sea, Dios revirtió, el Eterno revirtió el decreto de maldición en bendición. Y eso hace Él con nosotros. Cuando a nosotros nos declaran maldiciones, Él las revierte en bendiciones. Por eso que la gente dice, ¿cómo es que no hemos podido contra ella? ¿Por qué? Porque el Eterno hace, si tú me declaras maldiciones, el Eterno las declara bendiciones sobre mí. Si tú me declaras enfermedad, yo me pongo más sana. Si tú me declaras la muerte, Dios me da más vida, porque Él revierte lo malo en cosas buenas. Y también cuando una persona declara contra otra, eso que declaró se le devuelve a esa propia persona, y si tiene hijos e hijas, a esos hijos, y si tiene familia, a esa familia. O sea, va a ser una maldición en cadena. Por eso la palabra de Dios dice que de nuestra boca sale vida y muerte. La vida para vivir y la muerte para morir. Entonces, tú puedes declarar sobre tu propia vida para muerte o para cosas vivas, o sea, vida. Entonces, Colosenses capítulo 2:13, el acta de los decretos. El diablo nos tiene unos papelitos, hágase de cuenta como cuando uno tiene expediente con la justicia. Los que han cometido delitos tienen un expediente con unas carpetas. Y esas carpetas dicen el nombre de la persona y los delitos que ha cometido. Y eso está ahí reservado porque eso es contra la persona. Entonces el enemigo también nos tiene a nosotros unas actas y unos decretos montados. ¿Y dónde están? En el aire. No los vemos, pero están en el aire suspendidos. Y cada vez que nosotros hacemos algo bueno para Dios, el enemigo, como hizo con Job, va y le pone quejas de nosotros a Dios. Y dice, ay, sí, sí, pero ya está haciendo esto, pero también en el pasado hizo aquello. Nos acusa. Nos acusa con cualquier cosa que nosotros hayamos hecho en el pasado. Él la utiliza, como utilizó la vida de Job. Le dijo el diablo al Eterno, ay, sí, pero tú como bendices a Job. Sí, pero si tú le quitas todo, y comenzó a acusar a Job como quien dice, dame la oportunidad de que Job esté bien ofendido contigo para que te maldiga. Eso fue lo que el diablo buscó al atacar a Job. Y el Eterno le dijo, atáquelo, quítele las pertenencias económicas, todo, pero la vida no. Entonces, el enemigo siempre, y por eso es que ustedes ven que a nuestras vidas se aparecen unas personas, de repente unas personas, y uno dice, esta persona del pasado, ¿para qué vuelve a mi vida? Para declararnos y para recordarnos las actas del pasado, lo que hiciste, lo que fuiste, todo. O sea, en pocas palabras, es el diablo a través de esa persona volviéndonos a traer las actas y los decretos como tu carpeta del pasado.
Y eso Él lo hace con todos los seres humanos en la tierra. Por eso lo primero que nosotros tenemos que hacer es confesar los pecados al Eterno, que ya lo sabe, pero a Él le gusta que los hablemos, que los confesemos delante de Él en voz alta o en oración, mentalmente también. Él le gusta que le confesemos nuestras debilidades en las áreas que luchamos, y Él le gusta que nos apartemos de esas cosas que son pecados o debilidades. ¿Por qué? Porque no vamos a tener, el enemigo no va a tener nada de qué pegarse para ir en contra de nosotros ante el Padre y llevar esas actas y decir, él, ella está haciendo, diciendo tal y tal. Nos acusa con los mismos pecados que no hayamos resuelto. Entonces, por ejemplo, si una mujer está ofendida con el esposo, que son muchos casos, yo no me siento ofendida con el papá de mi hijo porque el Eterno me ha ministrado muchas cosas, muchas áreas de él y mías, y, y yo lo solté a él hace años, lo solté, lo que yo sentía por él en un tiempo, lo solté, ya el Señor me liberó de eso. Entonces, si ustedes me dicen qué siento yo por el papá de Ezequiel, no siento ni rabia, ni rencor, ni odio, ni nada, porque hay mujeres que sienten todo eso por las parejas o, o las personas que estuvieron en su vida pasada como pareja. Tanto hombres como mujeres sienten esos rencores, resentimientos, odios, venganzas, enojos y deseos de hacerle mal a esa persona, porque no han sanado. Cuando uno sana, cuando uno puede ver a la persona a los ojos y ya no siente rabia. Cuando todavía miras a la persona a los ojos y sientes rabia, todavía no has sanado. Yo todavía, eh, en este momento de mi vida, yo puedo decir que mmm, un 95% ya sanó mi corazón hacia el papá de Ezequiel. El otro pedacito que falta son cosas que yo pienso que él tiene que hablarlas, y esas actas y esos decretos que se hayan levantado por él, porque él haya dicho algo que haya sido contra mi vida, eso quedó establecido y él mismo lo tiene que tumbar. Lo tiene que hablar en público, si lo habló en público, volverlo a hablar en público y tumbar esa acta y esos decretos. Si habló algo contra la iglesia, esta que es una nueva vida en Jesucristo, UNBJ, prédicas directas al corazón, también tendrá que tumbar esos decretos. Estoy poniendo un ejemplo. Y lo mismo pasa con los esposos. Cuando el esposo le declara una maldición a la esposa, se cumple. Cuando la esposa le declara una maldición al esposo, se cumple. Todo se cumple porque tenemos poder en la palabra. Entonces, los decretos, las actas que están colgadas en el aire, tú no las ves, pero hay un montón como de carpeticas tuyas y mías, si le hemos dado papayazos pues al enemigo, y él las tiene allá colgadas para que cuando nosotros estemos muy felices, él va donde el Eterno y le pone la queja y le dice, ay, pero tu hija está muy feliz, pero mira, ella hizo eso en el pasado. Y el Eterno que dice, ya yo la perdoné. Ella realmente se arrepintió, ella me pidió genuino perdón y cambió, no volvió a cometer esos pecados. Entonces le quita al enemigo el poder y la autoridad de seguirnos atormentando con esas historias. Y por eso es que nosotros tenemos que hacer unos pasos, que es la confesión de los pecados para que el diablo no los utilice, porque si los oculta, el diablo te va a avergonzar en público. Confesar, arrepentirse y apartarse de cualquier pecado. Anular los decretos y las actas que hayan declarado contra ti o contra mí desde la niñez antes de nacer, o los papás, o los profesores, o los pastores, o un brujo, o un espiritista nos haya declarado en contra. Nosotros con el poder de la palabra tumbamos esos decretos. ¿Cómo? Declarando lo contrario que nos declararon mal. Por ejemplo, si sobre mí declararon eh, enfermedad, yo declaro salud. Si sobre mí declararon ruina, yo declaro riqueza. Si sobre mí declararon derrota, yo declaro que soy victoriosa, etcétera. O sea, revertir los decretos malos en cosas buenas. Si se levantaron cosas inventadas,
si se establecieron palabras como por ejemplo palabras de prostitución, palabras eh, de que tú eras, de que tú eras eso, declarar lo contrario. Porque si no lo eres, si yo no soy algo, ¿por qué lo voy a recibir? Entonces, si te declararon, como le puede declarar varias personas a una persona, no, es que ya es eso, es que ya es esto, no siendo, eso se llaman declaratorias, eso se llaman de, decretos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tumbarlos, declarando lo contrario, que yo no soy eso, que yo no practiqué eso, que yo no fui eso, que hayan declarado. El hombre le decreta mucho a la mujer que es prostituta o que fue una cualquiera, una sinvergüenza, una puta, que es una palabra fuerte, pero que también significa que la persona no tuvo pudor sexual para guardarse para un solo hombre, sino que estuvo con varios u hombres con muchas mujeres. La prostitución del hombre también. Entonces son declaratorias. Si lo hiciste, eso fue. ¿Y tú qué tienes que hacer? Mm, no puedes decir que no lo hiciste porque sí lo hiciste. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes aceptar que así fue, pedir perdón al Eterno, perdonarte tú mismo o tú misma, no volverlo a hacer, apartarte, sanarte, liberarte de esas historias y también pedirle perdón a las personas que practicaron ese pecado contigo. Así no las tengas visibles, les pides perdón si te acuerdas del nombre o de la cara o de la historia, pide perdón por esa persona y por ti, por esos pecados. Y así te liberas. Demandas injustas. Cuando nos han hecho demandas injustas en la fiscalía, en la comisaría o en la policía o en donde sea, son declaratorias, son actas, carpetas espirituales también. Aunque existan papeles físicos, también hay físicos, eh, decretos, también hay decretos espirituales, así como guardamos carpetas con cosas, en el mundo espiritual también se guardan declaratorias o carpetas con nuestras cosas, malas o buenas. Pero el diablo solo guarda las malas, no las buenas, pero el Eterno sí guarda las buenas de nosotros. Entonces, esas demandas injustas que nos hayan hecho a nosotros también hay que cortarlas, que nos denunciaron, que nos demandaron, que nos levantaron algo contrario y mintiendo, rompemos esa mentira declarando lo contrario. Obvio, si tuvimos la culpa, no podemos decir que no fuimos o que eso es mentiras, porque así fue verdad. Entonces, recuerden que el enemigo utiliza todo tu pasado y todos tus errores y utiliza todos tus pecados y debilidades que no haya solucionado. Por eso hay que solucionar cada cosa. Si hay en un altar de brujería nuestros nombres, tienen fotos nuestras, nos están declarando cosas constantemente, por eso es que a veces sentimos olor. No yo, no estoy hablando por mí, sino gente me cuenta que ya a veces sienten olores a cigarrillo, que a veces sienten olores fuertes, están en altares de brujería, les están declarando cosas, pero a los hijos de Dios no les pueden declarar porque el Eterno no lo permite. Ellos le declaran a la gente que está en pecado, no a los hijos de Dios. Pero si un hijo de Dios comienza a pecar, también le puede entrar esa maldición de la brujería por estar en desobediencia. Y amuletos o regalos que nos hayan hecho, que nos regalen algo conjurado, declarando cosas sobre algo que nos pongamos. Una camisa puede decir aquí una maldición en inglés o en otro idioma, o tener un icono, un tatuaje, o tener eh, el símbolo de algo que sea una maldición. Y a través de esas cosas que nos dan, nos maldicen. Maldicen nuestra economía. Hay platas que nos han dado que ya fueron rezadas con los brujos. Y cuando tú coges ese billete te comienza a ir mal en las finanzas y tú dices, pero ¿por qué a partir de ese día que recibí ese dinero me comenzó a ir mal? Porque ese dinero estaba conjurado o estaba rezado para que a ti te fuera mal en las finanzas. Te comienza a ir mal en el hogar, pierdes tu matrimonio, no dice por qué, porque hubieron puertas abiertas que no estaban cerradas y el enemigo las utilizó, entró por esas puertas abiertas que el hombre o la mujer tenía cosas sin solucionar y pecados activos y el diablo que hizo tuvo autoridad para meterse en el matrimonio y destruirlo.
Por eso la Biblia dice que no adulteremos, que no adulteremos porque el adulterio trae mucha destrucción, no solamente de la pareja, sino de los hijos y de las familias, y de la sociedad, y de la iglesia, y del testimonio. Bueno, entonces, amuletos, regalos, rezos que nos hayan hecho, que nos hayan puesto la mano y nos hayan declarado una palabra, porque hay gente que hace eso, gente que es atrevida, a veces se nos ha acercado y nos tocan sin conocernos, pero nos están declarando algo en contra. Pero contra los hijos de Dios no pueden hacer nada. En Génesis capítulo 2:3, Dios llama a Abraham y le declara bendiciones. Le dijo, te bendeciré, serás grande, serás próspero. Eso se llama una bendición, porque Dios a todos nosotros nos bendice, pero nosotros nos encargamos de hacer que esa bendición se pierda y vengan maldiciones, pero no es culpa del Eterno, sino que así como el Eterno maldijo en el Antiguo Testamento, también bendijo, y así como Jesús maldijo la higuera, que significa que era un pueblo que no estaba dando frutos, que no estaba cambiando, que no se estaba transformando en nada con Dios, y Dios le declaró que no viviera más esa higuera. La higuera significa el pueblo de Israel, que hasta el día de hoy no entiende que el Mesías será el Señor Jesucristo. Y no ha dado fruto Israel todavía de arrepentimiento. Cuando un hijo no cambia, también uno dice, Padre, o lo cambias o te lo llevas a tu eternidad. ¿Por qué? Porque así como el Eterno bendice, nosotros los padres también podemos bendecir o maldecir a un hijo. Cuando tú tienes un hijo que te da muchos problemas, ¿qué es lo que uno le pide al Eterno? Padre, si este hijo se va a perder y va a ir al infierno, llévatelo a tu presencia antes. Es mejor verlo en la eternidad que verlo viviendo en la tierra, haciendo un camino, un hueco hacia el infierno. Y si tienes cuentas pendientes con alguien, pide perdón. Si no has perdonado, perdona. Si has ofendido a alguien, pide perdón. Si estás acostumbrado a hacerle mal a las personas, apártate, porque recuerden que esta es una administración de reflexión también, porque personas me decían, Patricia, a mí un hombre me declara maldiciones y ese hombre no era nada mío, pero tenía alguna autoridad espiritual, un profesor, un pastor, un brujo, un hechicero, un pastor que me haya declarado maldiciones, eso se cumple. Sí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Romper la maldición y declarar lo contrario, cosas buenas sobre ti. Bueno, y este ha sido el tema, cómo romper los decretos y las maldiciones que nos hayan declarado. Un abrazo fuerte desde la distancia. Nos vemos en otra oportunidad. Estoy emitiendo desde la ciudad de Bogotá. Shalom, shalom para todos y me despido desde aquí, desde este maravilloso lugar y hasta una próxima oportunidad. Les amamos en el Señor.